Quiero que mires esta imagen. Lo que estás viendo son fotografías de las alas de varias mariposas, donde claramente se puede observar el abecedario latino y los números del 1 al 9. ¿Crees que este patrón sea el azar del destino o piensas que existe una figura divina detrás? Sé que en las redes sociales es muy común querer generar debate entre la ciencia y la religión, pero de entrada te aviso que este video no es ninguna crítica ni al cristianismo ni al ateísmo. La razón por la que hago este material es porque existe mucha gente que ha fomentado una serie de supersticiones en nombre de la religión cristiana a partir de un falso conflicto con la ciencia, cuando tal cosa no es más que un desconocimiento del tema. Empecemos hablando de los 7 días de la creación, que por el contrario de lo que se piensa, este no se trató de una semana. Esto se puede verificar fácilmente, pues el orden de la Biblia narrado en el Génesis coincide con el de la historia geológica. Acá cada día, en realidad se refiere a una era. O sea, no se refiere a un día solar, sino a un periodo desconocido de años. Cabe destacar que la Biblia no busca desarrollar un análisis científico detallado, sino una descripción apropiada para que incluso la gente de hace milenios, que no contaba con ningún conocimiento de la ciencia moderna, pudiera entender cómo se creó el mundo de forma sencilla. Ahora, veamos el tema de por qué no aparece ni un solo dinosaurio en la Biblia. La respuesta es que la palabra dinosaurio fue acuñada apenas en el año 1842, muchos años después de que fueran escritos los libros del Nuevo Testamento. De hecho, en la Biblia tampoco se menciona al continente americano, precisamente porque el continente aún no había sido descubierto cuando ésta se escribió. Aunque, estrictamente hablando, recordemos que las aves son dinosaurios, así que, siendo estrictos, los dinosaurios sí aparecen en la Biblia, aunque no como te lo podrías esperar. Solo como aclaración, Bégimo, la gran bestia mencionada en el libro de Job, no puede considerarse como un dinosaurio no aviano, ya que estos animales se extinguieron hace 66 millones de años. Mientras que Bégimo tuvo que tratarse de una bestia más reciente, siendo que fue contemporáneo a los humanos. En cuanto al tema del creacionismo. Visto desde cierto ángulo, el creacionismo no contradice el entendimiento sobre la evolución. Por poner un ejemplo, intenta imaginar un modelo reciente de un celular iPhone que fue creado basándose en las características del modelo anterior, pero con mutaciones, que permite diferenciarlo de todos los modelos anteriores. Pongo de ejemplo los iPhone porque los cambios entre uno y otro modelo son mínimos, pero permite trazar una evolución de celulares sabiendo que estos son creados por un ser inteligente, en este caso, el ser humano. Un caso similar podría tomarse en la naturaleza, una especie nacería de otra preexistente, ya que ésta podría servir como un modelo para crear la nueva especie. Aunque bueno, el concepto de especie es incierto, siendo que no existe una definición que establezca los límites para encasillar un animal como tal. Yo sé que entre católicos, evangélicos y algunos otros grupos de creyentes, es muy común querer rechazar las verdades antes que molestarse en siquiera investigar un poco y cuestionarse el significado de los textos bíblicos. Lo cual hace de sus creencias supersticiones que rozan el ridículo. Esto provoca que sus ideas sean un blanco de críticas por parte de grupos ateos que se proclaman como defensores de la razón, aunque en realidad pierden el tiempo atacando ideas que más bien se alejan del cristianismo. Básicamente, sería una pelea de inválidos como la de South Park. Por supuesto, no todos los creyentes son así de ridículos, y no todos los ateos son igual de payasos, pero convengamos en que tanto la ciencia como la religión operan en pos de la humanidad, por lo que es estúpido ponerse a pelear haciéndolas pasar por armas. Sé que dejé bastantes cosas sobre la religión por fuera, pero siendo que este es un canal principalmente enfocado a la prehistoria, no estaba entre mis planes profundizar mucho al respecto, sino tan solo aclarar que perfectamente puede gustarte el pasado de la Tierra sin tener que entrar en un conflicto con tus creencias e ideales. Ya para terminar el video, me gustaría enviar un saludo a Meléndez Villaseñor Daniela, que pregunta, ¿de dónde eres y cómo surgió tu amor o curiosidad por la paleontología? Yo soy de Costa Rica, y mi gusto por esta ciencia básicamente fueron los dinosaurios, aunque hoy por hoy en realidad me gusta todo. También me gustaría enviar un saludo a quienes comentaron mi anterior video. Santiago Ruiz Ramírez y Daniela, que ya la mencioné.
Si quieres salir en mi próximo video puedes dejar un comentario bonito o una pregunta apropiada que yo con gusto leeré en mi próximo video. Y si quieres ayudar a crecer mi canal, también puedes suscribirte y compartir con un amigo. Nos vemos en la próxima.